Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Recordándoles que ya YouTube me quitó la suspensión en las noches para transmitir a través de mi canal y vuelvo con mi espacio en vivo en este canal Alejandro Marcano Santelli de 9 a 10 de la noche, pero también con mis contenidos grabados con entrevistas interesantes como esta. Tengo desde Cuba y es un placer, un honor. Yo lo he seguido, algunos compañeros en Martín Noticias me han hecho llegar algunos audios de usted y recientemente me llegó uno, padre Alberto Reyes, a quien le doy las gracias, primero por el tiempo, segundo por la valentía, porque sabemos que estos regímenes, el venezolano, nicaragüense y el cubano sobre todo, que creo que es el titiritero mayor de todo este enjambre de socialismo y de, no sé cómo describirlo, no le quiero poner calificativos, de lo que estamos viviendo en Venezuela. Me encontré, padre, con un mensaje tan bonito a nosotros los venezolanos. Yo tengo 15 años fuera, pero tengo mucha familia adentro. Hablaba con mi hijo Lavarrieta y me decía una amiga común, me decía, él es tan valiente, tan valiente. Padre, bueno, usted se ríe, pero en serio, en estos tiempos cuando el régimen no le gusta que nadie levante la cabeza porque lo desaparecen, lo arrestan, usted en Camagüey, una de las poblaciones más humildes y más golpeadas por esta crisis después de 65 años, sigue hablando a favor de los ciudadanos libres. ¿Cómo está? Bien, bien, te agradezco mucho este espacio. Mira, yo creo que la libertad es una experiencia interior que lleva a una opción. Yo creo que eso, la libertad es una opción que nace de una experiencia muy profunda. Y yo una de las cosas que comprendí hace mucho tiempo es que todo tiene un precio, y esto lo he dicho muchas veces. Yo creo que hablar tiene un precio, decir la verdad tiene un precio, pero callarse tiene otro precio también. Entonces, si algún precio hay que pagar, yo prefiero pagar el precio de hablar y de decir la verdad. Entonces, bien, hubo un momento donde yo dije, yo quiero ser libre, quiero vivir como un hombre libre. Y bueno, si en algún momento hay algún precio que pagar, pues se paga, pero prefiero ese precio a no el precio de callarme. Padre, la situación en Cuba es tan parecida o peor a la de Venezuela. Es difícil compararlo porque la mayoría de los ciudadanos pasan necesidades muchísimas, terrible, hambre, una miseria rampante y el régimen y sus socios pues viviendo de una manera tan rica, tan sabrosa como se la merece cualquier ser humano que pudiera trabajar y prosperar en un país libre. ¿Cómo está viendo lo que está ocurriendo en Venezuela desde la isla de Cuba? Con mucha esperanza. A ver, Venezuela está siendo para nosotros un ejemplo. Es verdad que la situación es diferente, las circunstancias distintas, pero el ideal es el mismo. El ideal es la libertad, es la democracia, es el fin de la dictadura y de la tiranía sobre nuestras vidas. Es decir, en eso nos unimos a Venezuela, es lo mismo. Y tenemos los ojos puestos en Venezuela en este momento porque, por un lado, queremos profundamente la libertad de Venezuela, como queremos profundamente la libertad de Nicaragua, y también porque está siendo un modelo para nosotros, un ejemplo para nosotros. Es sí, es posible enfrentar un régimen totalitario. Y está siendo un ejemplo muy hermoso porque está siendo un ejemplo desde una propuesta pacífica. Es decir, los que están siendo violentos son Maduro y su gente. Pero el talante, la propuesta de Edmundo, de María Corina, es desde vamos a dialogar, vamos a sentarnos, vamos a hacerlo pacíficamente eh, frente a alguien que evidentemente no quiere soltar el poder. Y además que es algo muy, muy irónico porque, por un lado,
El discurso es: yo estoy aquí para defender los derechos y los intereses del pueblo, pero cuando ese pueblo te dice, mira, perdona, pero es que no te quiero a ti, no quiero lo que tú representas, no quiero ese sistema, entonces la respuesta es: de aquí no me saca nadie, si tengo que ahogarlos en un baño de sangre lo voy a hacer. Entonces, perdona, yo no entiendo, como que los dos discursos son muy contradictorios. Entonces, para nosotros está siendo un ejemplo, en primer lugar, por el coraje de un pueblo que ha dicho basta y se ha lanzado a las calles. Y por otro lado, por el talante pacífico que le está dando Edmundo y María Corina. Entonces, estamos siguiendo con mucho interés todo el proceso en Venezuela, pero también con mucha esperanza, porque el ideal que ellos persiguen es el mismo que perseguimos nosotros, que es la libertad y es la democracia. ¿Usted cree, padre Alberto, que realmente lo conquistemos? Yo tengo muchas dudas. He sido muy crítico porque enfrentar a una, y con esto no desmerezco lo que usted ha señalado, ¿no? Sí se puede, al ciudadano, pero el ciudadano solo no ha podido en Cuba, a pesar de que hemos visto el cansancio que tiene el hermano cubano para salir de esta dictadura. El régimen castro-chavista, porque ya esto es una organización criminal, tiene mucho poderío, además de sus alianzas, de sus aliados, China, Rusia. Entonces veo que hay mucha soledad de los países que parecieran querer también la libertad, pero que no se atreven, ¿sabe? Lo vemos en la OEA, vemos naciones importantes, incluidas Estados Unidos, que como que mantienen una reserva a pesar del cuestionamiento hacia lo que hacen y los desmanes que cometen este tipo de régimen. Entonces, siento que estamos muy solos, padre. Solos Sí. de la mano de Dios. Sí, 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 no, yo siento lo mismo y digamos, a ver, yo quiero creer que lo van a lograr. Desde lo más profundo de mi corazón quiero creer que lo van a lograr, pero tengo también mis miedos. Y me llama la atención esto: el mal es muy solidario entre ellos, es decir, de momento, eh, pasa esto en Venezuela y los aliados del mal inmediatamente se unen, apoyan, ayudan. Cuba manda tropas. Otros, a ver, yo no soy un político y yo no soy un estadista, yo soy solo una persona que mira, piensa y saca conclusiones, pero a veces, por ejemplo, me pregunto si esa ese aparente apoyo de Brasil, de Colombia, de México, en el fondo no es eso, una apariencia, porque no han condenado a Maduro. Entonces, es como ese ambiente tibio que igual lo que busca es darle tiempo para que él se reorganice. No sé, me parece que allí hay mucha tibieza, porque lo condenable es condenable. Lo condenable es condenable. Entonces, cuando uno se abstiene, está apoyando está apoyando al mal. La abstención es un modo de decir no ayudo. Es un modo de decir no ayudo. Y esto, digamos, yo creo que a veces pienso que tal vez lo que busca es una apariencia de defensa de la democracia, cuando en realidad está apoyando a su amigo para que se reorganice y siga en el poder. Entonces, me molesta profundamente, en primer lugar, que mientras los aliados del mal inmediatamente se dan la mano, se ayudan, se reorganizan de un modo diabólicamente admirable, los otros países sí protestan, tal, pero no hay nada en concreto. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que nuestras naciones puedan estar tan indefensas? ¿Cómo es posible que viendo lo que está sucediendo, viendo palpablemente el atropello, viendo evidentemente que el pueblo de Venezuela quiere otra realidad, los que por un lado defienden la democracia y la libertad y todo esto y la verdad,
sí, hay protestas, pero no hay posturas más decididas, no hay una acción que, que apoye, que ayude, que fortalezca el proceso de liberación en Venezuela. Entonces yo a veces me pregunto eso, ¿no? Es decir, tanto mecanismo internacional, tanto dinero que cuesta mantener esas organizaciones, toda la gente que trabaja allí, para al final dejar a nuestros pueblos muy indefensos. Y bueno, sí, declaración por aquí, declaración por allá, pero sí, a ver, los regímenes de izquierda son regímenes que logran un control muy profundo de todos los mecanismos sociales. Entonces, muchas veces se hace extremadamente difícil sacarlos del poder desde el mismo pueblo, si no tenemos una ayuda exterior. Eh, estamos, estamos muy a merced del mal, estamos muy vulnerables. Entonces, ciertamente me molesta eso. ¿Cómo el mal es capaz de apoyarse tanto y cómo el bien es tan tibio, ¿no? Cuando en realidad uno dice, si esto pasara en tu país, si tú estuvieras en esta situación, tú clamarías por el apoyo de tus hermanos. ¿Por qué ahora no te plantas y haces algo más eficaz para que tus hermanos salgan de la opresión? Que es lo mismo que nos pasa en Cuba. Nos sentimos a nivel internacional muy solos y muy abandonados. Bueno, y fíjese que una compañera de trabajo, Yaima Pardo, una joven que tiene muy poco tiempo aquí, se vino bueno, se cansó de lo que vivía allá y sobre todo con un hijo pequeño. Hoy hacíamos un programa en Martí donde me decía que le daba un poquito no de celos, sino a los líderes venezolanos entonces les ofrecen asilo, al cubano no. Los que salieron a protestar el 11J del 2021 pues presos, desaparecidos, a nadie le importa, como con Venezuela un poquito más de mayores concesiones, pero al final estamos en las mismas condiciones. Pareciera que a nadie le importa, padre. Sí, y después, a ver, yo creo que yo no estoy a favor para nada de la violencia. Yo creo profundamente esto que dice Jesucristo, la violencia engendra violencia. Lo he vivido en mi tierra, donde el proceso revolucionario empezó con mucha violencia y lo que ha generado es violencia. Yo no estoy a favor de la violencia, espero no estarlo nunca. Pero a mí sí me explica, esto sí, esta sensación de indefensión es lo que me explica que después surjan grupos violentos, surjan grupos paramilitares de gente que un día diga, me cansé y voy a tomar las armas. Entonces después nos quejamos, después decimos que la violencia, pero es que llega un momento, a veces yo me planteo esto, ¿no? Esto mismo que está pasando, por ejemplo, ahora en Reino Unido, ¿no? Con todas las agresiones que ha habido a los civiles, el gobierno se desentiende y claro, ahora ha empezado este grupo que dice, es decir, ya basta, suficiente es suficiente. Entonces después uno dice, no, pero ¿cómo vas a ser tan violento? Bueno, pero es que, ¿qué camino me queda? ¿Qué opción me dejas si cuando tú me ves hundido no me apoyas? Entonces, esto es un arma de doble filo. Entonces, no sé, yo ciertamente, si en algo puedo pedir, clamar a todas esas personas de nuestros países que ven la realidad, es que tomen una postura firme y hagan algo, porque ciertamente yo sí creo que tiene que haber mecanismos para ayudar a los pueblos a liberarse. Y en el caso de Venezuela, hay una coyuntura muy importante que es que existe una estructura a la que se le puede pasar el poder. Porque, por ejemplo, si en este momento en Cuba se forma una revuelta, uno dice, vamos a suponer que en Cuba, es decir, pasa algo así, ¿quién asume el poder? ¿Quién asume un liderazgo? Es decir, nosotros lo tenemos mucho más difícil.
Pero en Venezuela hay un referente y un referente válido para decir los ayudamos a que tengan el control de la situación. Entonces, a mí esta tibieza de los organismos internacionales me duele muchísimo, me duele muchísimo. A mí también, y por eso es que era escéptico, se lo decía al principio, en torno a esta salida propuesta por María Corina Machado y su equipo, porque yo decía, ok, vamos a lo mismo que hizo Guaidó, lo mismo que hizo Enrique Capriles, con las mismas variables, la misma ecuación de un régimen monstruoso que además controla todo en el país y usa las armas y la violencia para acabar con la gente. Las cifras de muertos y desaparecidos no son las que está dando ninguna organización no gubernamental, tienen mucho miedo de expresarse. Lo sé, como usted lo debe saber también, porque empiezan a amedrentarlos de ir a prisión y nadie le gusta terminar en una mazmorra. No, y además ellos han asumido este mecanismo que es eficaz, que es la represión selectiva. Más allá de que la policía en algún momento se vuelva contra una turba de gente o contra un grupo de personas, identificar a los líderes, irlos deteniendo uno por uno, esto ciertamente descabeza a los que se están enfrentando. Entonces, claro, es un mecanismo que les ha funcionado porque que es lo mismo que se hace en Cuba, ¿no? Identifican cabezas de liderazgo, identifican líderes y los van, se los van neutralizando uno por uno. Entonces, es mucho más difícil. Padre, me quedan unas preguntas por hacerle y al final aprovecharme que yo sé que usted estudió psicología en España y es un hombre muy preparado. Bueno, confesarle que me encanta lo que he visto de usted siempre y estoy honrado de tener esta oportunidad, no pensé que se me iba a dar, de entrevistarlo. Estas otras figuras también de la Iglesia Católica, pues representa al padre Freite que está aquí, pero bueno, están bien ocupados. Y yo sé que la iglesia a veces es muy dura desde el Vaticano y esa es una primera pregunta que quiero hacer, porque después quiero llegar al bien y el mal y ayudarnos a entender cómo combatirlo. Lo primero, la respuesta del Vaticano, yo sé que ustedes han intentado a través del régimen callarlo, usted decidió, ya lo dijo, vivir libre, como si estuviera en un país libre. Eso es valiente, eso sí es realmente valiente. ¿Ha sido la Iglesia Católica muy genuflexa a este tipo de regímenes? A ver, Me lo responde, padre, si se siente que no lo compromete. no, a ver, yo hay mucha información que igual no conozco. Yo no tengo acceso a fuentes especializadas. Desde lo que yo percibo, a mí me gustaría una postura más firme, clara, determinada de mi iglesia. Yo eso no lo puedo negar. Es decir, la iglesia ha, digamos, hablado, ha tenido sus declaraciones. Yo no le pido a la iglesia como institución que diga esto es una dictadura, esto es una tiranía. Bien, hay términos pero está el bien y el mal. Está el bien y el mal. Y cuando, es decir, las fuerzas que controlan la sociedad le entran a golpes a una población civil indefensa, a ver, ahí hay que decir, esto está mal. Es decir, a veces me parece una postura que para mi gusto no es suficiente. Yo te digo, no juzgo porque yo no sé lo que está detrás, no sé las implicaciones, pero a ver, yo hablo desde mi postura de párroco. Yo me siento el padre, de hecho nos lo dicen así, padre, yo me siento padre de mis ovejas. Si a mis ovejas las golpean, si a mis ovejas las masacran, si a mis ovejas las Aparecen. sí, las atacan, yo creo que a mí me toca defender con toda la fuerza posible y sin colgar etiquetas. Yo creo que hay, digamos, razones suficientes para decir esto está mal.
Y esto no puede ser. Desde el Evangelio esto no puede ser. Entonces, bien, yo reconozco que a mí o sea, me gustaría posturas más claras, Sí, claro. más claras Maravillosa de respuesta, padre. No sigue explicando que ya lo dejó bien claro. Ahora, me apoyo en esa respuesta para hacerle la siguiente pregunta. ¿Es muy endeble o quizás muy, la palabra no es endeble, físicamente imposible de ver lo que es el mal y el bien? Usted ha dicho algo importante, ¿no? Yo se lo enseñé a mis tres hijos siempre. Cuando usted vea algo, sobre todo cuando nos mudamos a Estados Unidos, usted sabe que en nuestros países de latinoamericanos, caerse a golpe en el colegio, responder una cachetada que le da una niña, no es, no es, es una respuesta a una acción. En Estados Unidos sí, uno no puede pegar, uno puede ver a alguien tirado en la calle porque si lo toca se puede meter en un lío. Yo siempre les dije a mis hijos, el día que ustedes vean algo que no está bien hecho y ustedes crean que deben actuar, háganlo, que tienen a papá y a mamá que los van a defender. Ahora, claro, frente a eso es lo tangible. Pero cuando hablamos, fíjese, la líder opositora hoy en un mensaje, ya en la clandestinidad, ni siquiera se atrevió a hacerlo en video. La persecución debe ser muy grande. Yo no quiero, a pesar de que he sido muy crítico con ella, no quiero que termine María Corina en una cárcel. No es mi deseo. Mi crítica era un movimiento político, hubiera sido hombre o mujer, no soy misógino. En este caso le tocó a ella en la oportunidad. No la quiero ver en una cárcel. Ahora, ella terminó su mensaje de 6 minutos diciendo, esto es una lucha contra el mal. ¿Cómo hacemos tangible? ¿Cómo le explicamos a la gente que no es católico, que no es cristiana? Vamos a decir, yo también soy católico apostólico romano, tengo un gran amigo de Cuba, el padre Jorge Luis Rojas, a quien amamos en mi casa, pero vamos todos los domingos, practicamos, somos hombres de fe, mi esposo y mis tres hijos, pero no sé cómo explicarle cuando uno se le enfrenta a la gente, ayúdeme usted, decirle cuál es ese mal y cuál es la característica del mal al que nos enfrentamos en estos tiempos. a ver, Jesucristo dice, por sus frutos los conocerán. Y el mal se conoce por sus frutos. Cuando uno ve reacciones de intolerancia, de agresividad, de, de golpes, de muerte. ¿Cuánta gente ha muerto ya en Venezuela? Cuando el discurso es evidentemente no solo de odio, sino de incitación a dañar al otro. O sea, el mal se ve en el daño, en el daño. Y de hecho, esa es la clave para identificar el mal. Cuando una persona hace algo que daña a la otra, y la daña intencionalmente. No es lo mismo que yo doble una esquina y tropiece con una persona y esa persona se caiga y se rompa un hueso. Mira, yo nunca quise hacer eso. Eso es lo que llamamos un accidente. Pero cuando yo te empujo, cuando yo te ofendo, cuando yo te humillo, cuando yo te golpeo, yo te estoy dañando desde mi voluntad. Ese es el mal. Ese es el mal. Y eso es lo que, es decir, lo que hay que parar, porque el mal hay que pararlo, hay que detenerlo. Entonces, eso es por lo que abogamos. Es decir, Venezuela en este momento tiene un gobierno al que no le importa hacer daño al que sea con tal de mantenerse en el poder. Eso es el mal. Eso es el mal. Y eso hay que detenerlo. Mire, padre, le agradezco la explicación porque cuando uno siente que las cosas no son buenas, hay que detenerlas en cualquier circunstancia y en este caso hay que seguir luchando para sacar a estas dictaduras, estas narcodictaduras de nuestros países. Ahora, ya para finalizar, padre, usted es psicólogo, ¿no? Estudió en España. ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir o qué herramienta nos daría en esta circunstancia, usted que lo ha vivido por tanto tiempo con sus feligreses, en una de las zonas más pobres de Cuba, las más golpeadas, pero al venezolano, que estamos viviendo esta circunstancia, entonces nos ahogamos de ver cómo podemos actuar. Entonces viene la depresión, si María Corina se ve obligada a salir del país o ser arrestada, el no triunfo de las calles porque no se conquistó la libertad con los millones que eran mayoría reconocidos por todo el mundo
cómo actuar como ser humano. Aquí le pido el consejo al padre Alberto Reyes al hombre. Mira, eh, hay un sacerdote, amigo mío, que tiene una frase que a mí me gusta mucho y él dice que uno tiene que empujar el muro en la dirección correcta. Eh, yo, ya te decía, yo deseo profundamente que Edmundo y María Corina logren liderar el cambio en Venezuela. Vamos a suponer que no lo logran, pero eso sería un paso. Es decir, el mal no es eterno y el mal tarde o temprano cae. Cayó el Imperio Romano, que era el Imperio Romano. Entonces, estas dictaduras podrán durar, pero van a caer en algún momento, van a caer. Y hay que ir dando pasos. Es como en Cuba. El 11 de julio no hizo que terminara la dictadura en Cuba, pero fue un paso importante. Marcó un antes y un después. Y el pueblo cubano nunca ha sido el mismo después del 11 de julio. Entonces son pasos, son pasos. Entonces, ¿qué se podría hacer? A ver, yo soy un hombre de fe y mi fuerza está en mi Dios. Por tanto, yo creo que hay que rezar. Yo creo que hay que rezar, que hay que rezar. Esto de mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Es decir, cuando a mí la gente me dice, tú no tienes miedo, digo, a ver, es que mi vida está en Dios. Punto. Y yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y digo lo que estoy diciendo porque yo creo que eso es lo que me está pidiendo mi Dios. Punto. Entonces, yo creo que hay que alimentar la fe. Alimentar la fe. No, que eso es importantísimo, padre. Por otro lado, yo creo que es muy importante el unirnos, el solidarizarnos, porque cuando al que hace el bien se le deja solo, se le destruye. Entonces, yo creo que es muy importante, eso es la unidad. Esto de que el pueblo unido jamás, si eso lo viviéramos así, acaba de caer la dictadura, o sea, en Bangladesh o algo así. Entonces, claro, o sea, cuando el problema es que no podemos dejarnos solos los unos a los otros, ¿no? Y por otro lado, yo creo que tenemos que trabajarnos a nivel interno la persona que queremos ser. Si yo quiero ser una persona que defienda la libertad, si yo quiero ser una persona que defienda la verdad y estar conscientes de eso que te decía al inicio de esta conversación, todo en la vida tiene un precio. Entonces, yo creo que hay que trabajarse, o sea, hasta qué punto yo estoy dispuesto a pagar los precios por ser la persona que yo quiero ser. Es decir, cuando Costa Rica creo que fue que le ofreció asilo político a Edmundo y a Corina, es decir, esta respuesta de María Corina me pareció genial, te agradezco mucho, pero mi lugar está aquí junto a este pueblo. Entonces, bien, yo creo que ser coherente con los propios principios siempre va a tener un precio, siempre. Entonces, claro, cuando eso nace de una opción interior y la historia está llena, incluso la historia reciente, es decir, ¿por qué Mandela pudo resistir hasta el final y cuando triunfó no se convirtió en un vengador y en un promotor del odio? Porque había una decisión interna, primero de ser fiel a su lucha, pagarle el precio, estuvo muchos años preso y después, bueno, fue muy criticado, perdón, fue muy criticado precisamente por su postura pacífica, pero él estaba dispuesto a pagar los precios. Hoy lo honramos, hoy lo honramos. Entonces, y eso en cualquier área. Madre Teresa fue muy criticada por sus posturas. Yo me acuerdo una vez que le dijeron a Madre Teresa, ¿por qué usted no hace una organización internacional para que los ricos se ocupen de los pobres? Madre Teresa dijo, a ver, ellos que se organicen, yo voy uno a uno. Punto. Y que me critiquen. Hay
no me quiero extender, pero hay una entrevista muy bonita a Andrés Frossard, que era comunista de cuna y se convirtió a la fe cristiana y se hizo muy amigo de San Juan Pablo II, que fue un papa que rompió muchos esquemas. Y me acuerdo que en una pregunta le dicen, a Juan Pablo II lo critican mucho porque viaja continuamente, va a este país, al otro. ¿Usted qué cree? Y Frossard dijo, lo critican porque viaja y lo criticarían si no viajara. Siempre lo van a criticar. Entonces yo creo que Juan Pablo II tenía muy claro quién quería ser, cómo quería ser, y mira, si hay que pagar precios, pues se pagan. Entonces yo creo que como no partamos de una motivación interna, personal, elegida, esta es la persona que yo quiero ser, y vamos hacia adelante. Si no se parte de allí, entonces cuando empiezan los precios uno se retira. Así es. Padre, la última pregunta, maravillosa su respuesta, hay que rezar. Nosotros en mi casa decidimos frente a toda esta vorágine rezar todo el tiempo. Rezamos rosario en la noche, yo cuando voy al trabajo me da la distancia para rezar un rosario. Dormimos con un rosario, mi esposa se despierta con el rosario en la mano, que es un arma. ¿Cuán importante es ese rezo en la noche y en la mañana? Que a veces lo olvidamos, incluso hasta yo. Mi esposa no, yo sí. Entonces voy encomiendo a mis 3 hijos, ¡buah! Y al rato me quedo dormido. Esta herramienta, para usted, ¿cuán potente e importante es? Mira, si dejas de comer un día, aparentemente no pasa nada. Otro día, aparentemente no pasa nada. Si descuidas tu salud un día, aparentemente no pasa nada, pero a la larga, tu organismo se rompe. Entonces, si no rezamos un día, aparentemente no pasa nada. Si confiamos en nuestras propias fuerzas y no vamos poniendo a Dios en todo lo que hacemos, aparentemente no pasa nada. Pero cuando llegue el vendaval, cuando llegue el huracán, cuando tienes que pagar los precios, no tienes raíces, no tienes fuerza. Porque como has confiado tanto en ti y no has ido alimentando la relación con aquel que te da la fuerza, entonces cuando llega la prueba, no tienes cómo sostenerte. Entonces, por eso es tan importante la oración continua, porque sin que nos demos cuenta, sin que nos demos cuenta, va creando esa certeza, porque la fe no es un sentimiento, la fe es la seguridad, la certeza, es decir, es la convicción profunda de que Él está. Y de hecho, muy interesante que la única seguridad que Dios da en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la única seguridad es: yo estoy contigo. Dios nunca dice en la Biblia: no va a haber problema, no va a haber dificultad, todo va a ser sencillo. Jamás. Siempre dice: yo estoy contigo. Incluso cuando pide cosas aparentemente absurdas, como es decirle a Moisés: vete ahí a Egipto y dile al faraón que deje salir a mi pueblo. Cuando, claro, Moisés se aterra, la reacción, o sea, la respuesta es: yo voy a estar contigo. Pero esa experiencia de que tú estás conmigo, aquí es muy fácil de entender, pero vivirla a un nivel interno profundo de que realmente Dios está conmigo y es mi fuerza y es mi sostén, eso sin una oración continua no se da, no se puede dar, no se puede dar. Padre, me encantó conversar con usted. Realmente soy un hombre que no pongo mesías en la tierra. Me gusta cuando puedo respetar a alguien. Y en mi lista, que no es muy larga, creo que está esa lucha que usted tiene. Y no me equivoqué, lo repito, en haberlo contactado. Espero que sean muchas más conversaciones porque primero creo en que uno debe ser como es y asumir las consecuencias y el precio de las cosas que pasan. Mis hijos a veces me condenan porque dicen que yo soy soberbio. Yo le digo, porque cuando cometo un error, yo le digo, Dios sabe que estoy en sus manos. Si cometí el error, de aquí viene un aprendizaje. No, pero tú no te... Eso es verdad. No me arrepiento, no me arrepiento porque tenía que pasar y de esto hay algún aprendizaje. Lo que hace usted por su gente en Camagüey, que ya eso es un chisme que me echaron, el ayudar, el tenderle la mano, gracias a mi hijo Lavarrieta, yo no digo fuentes, pero como, el desprenderse de lo poco para compartirlo, eso gana mi admiración de cualquier persona. Yeah. Lo abrazo en la distancia y ya es mi nuevo amigo, padre. Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo, padre. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao.